El sol de Chihuahua caía como plomo derretido sobre la tierra reseca. Las piedras ardían, los caballos bufaban, y el polvo se levantaba en espirales, como si el desierto quisiera tragarse a los hombres que lo cruzaban. A la cabeza del convoy iba Doroteo Arango, mejor conocido por todos como Pancho Villa, el centauro del norte, el hombre que había hecho temblar a los federales, a los gringos y hasta al mismo infierno. Pero esa tarde no gritaba órdenes ni sonreía. Cabalgaba en silencio, con la mirada fija en el horizonte, como si algo invisible lo estuviera siguiendo desde hacía días. «General», le dijo su ayudante, un joven de bigote fino llamado Ignacio Cárdenas, «la tropa está cansada. ¿Quiere que acampemos antes de llegar a Parral?» Villa no respondió. Solo levantó la mano deteniendo al grupo. El polvo se asentó. Los hombres bajaron de sus caballos y se quitaron los sombreros para secarse el sudor. Todos menos uno. Tomás Gardea, el del sombrero blanco, permaneció montado observando a Villa con una sonrisa discreta. Era su hombre de confianza, su sombra. Había cabalgado a su lado durante 10 años, desde los días en que robaban vacas para repartir carne entre los pobres. Villa lo había salvado de la horca, y desde entonces Tomás juró servirle hasta la muerte. Pero ese juramento, aunque sellado con sangre, ya empezaba a resquebrajarse. El campamento se levantó al pie de una loma. El crepitar del fuego se mezclaba con los murmullos de los dorados. Algunos contaban chistes, otros cantaban viejos corridos. Villa, sentado aparte, limpiaba su pistola con una calma casi religiosa. Tomás se acercó con una botella de mezcal. «Mi general, pa' calmar la sed». Villa lo miró con esos ojos duros, casi ferales, pero luego asintió. «Tómate tú primero». Tomás sonrió y dio un trago largo. Villa bebió después. «¿Qué dice la tropa?», preguntó el general. «Cansados pero fieles. Lo seguirían hasta el mismo infierno. Ya estamos ahí, mijo», respondió Villa mirando el fuego. «No más que todavía no nos damos cuenta». Tomás soltó una carcajada, pero algo en la mirada del general lo incomodó. Era como si aquel hombre pudiera ver más allá de su piel, como si oliera la mentira antes de que se dijera. Esa noche, cuando todos dormían, Tomás se alejó del campamento con sigilo. El desierto era una masa oscura de sombras y grillos. Sacó de su bolsillo un pequeño papel doblado y una moneda de plata con la marca del gobierno. Encendió un fósforo. El fuego reveló un nombre escrito en tinta negra: Coronel Lara. Era su contacto, el hombre que le había prometido oro, tierras y el perdón del ejército federal a cambio de una sola cosa: la ubicación de Pancho Villa. El trato era simple: entregarlo vivo o muerto, preferiblemente muerto. Tomás guardó el papel, escupió al suelo y miró hacia el campamento. Podía ver la silueta del general, aún despierto, mirando el fuego. Por un momento dudó. Había dormido bajo su techo, comido de su plato, escuchado sus historias. Villa le había enseñado a disparar, a montar, a sobrevivir, pero también lo había humillado más de una vez. «Eres buen perro, Tomás», le había dicho una vez, «pero no te confundas. Los perros no mandan». Esa frase le ardía todavía, como una herida abierta. «No soy tu perro». «Pancho Villa», susurró con rabia contenida. «Y muy pronto vas a saberlo». El amanecer llegó sin aviso. El viento levantó el polvo y los hombres comenzaron a preparar las monturas. Villa se levantó temprano como siempre, con los ojos rojos de no haber dormido. Sus bigotes parecían más grises que la noche anterior. «Nos movemos en 1 hora», ordenó. «¿A Parral, mi general?», preguntó Ignacio. Villa asintió. «A Parral». «Allá donde dicen que el aire huele a traición». Los hombres se miraron entre sí. Era raro oír a Villa hablar así. Siempre había tenido un sexto sentido para la muerte. Sabía cuándo una bala llevaba su nombre mientras los caballos relinchaban. Tomás ajustaba su pistola con manos nerviosas. Intentaba sonreír, pero la sonrisa le salía torcida. Cada vez que cruzaba la mirada con el general, sentía que algo dentro de él se rompía un poco más. Era miedo, culpa o quizás nostalgia.
A mediodía, el convoy se detuvo en un pueblo fantasma. Casas de adobe derrumbadas, pozos secos, puertas colgando de sus bisagras. Villa desmontó y caminó hacia una vieja cantina. Entró sin hablar. El lugar olía a polvo y mezcal olvidado. En la pared alguien había pintado con carbón: aquí bebió Pancho Villa. El general sonrió. «Mira nomás», dijo, «ya hasta me rezan en las paredes». Tomás entró detrás de él. El eco de sus botas llenó el silencio. Villa se sirvió un trago. «Dicen que el hombre muere 2 veces, Tomás, cuando le entra la bala y cuando lo olvidan». Tomás fingió una sonrisa. «Usted no va a morir, general». «Todos morimos, mijo», contestó Villa. «La diferencia está en quién nos llora y quién nos vende». Esa última frase cayó como plomo entre ellos. Tomás apretó la mandíbula. Villa lo miró fijamente, luego levantó su vaso. «Brindo por los amigos sinceros». Tomás hizo lo mismo, pero su mano temblaba. Al salir de la cantina, Villa montó su caballo. Antes de marcharse, volteó a ver a Tomás. «A veces el traidor no se esconde entre los enemigos», dijo. «A veces se sienta junto al fuego contigo». Tomás bajó la mirada. Villa chasqueó los labios, haciendo avanzar a su caballo. La columna se puso en marcha. El polvo volvió a cubrirlo todo. Solo el sonido de los cascos y las cigarras rompían el aire caliente, pero el silencio del general pesaba más que el calor del desierto. Era el silencio de quien ya sabe la verdad, pero espera a oírla de los labios del propio Judas. Esa noche acamparon cerca del río Conchos. Las estrellas parecían heridas abiertas en el cielo. Villa, sentado en una piedra, tocaba un corrido suave con su guitarra. El sonido era triste, casi una despedida. Tomás lo observaba desde la oscuridad. Por un momento sintió el impulso de confesarlo todo, de pedir perdón, de tirar la moneda de plata al agua y volver a ser el hombre que Villa había salvado. Pero entonces recordó el oro, la promesa de libertad, y la herida del orgullo volvió a sangrar. «Perdóneme, mi general», susurró para sí sacando el papel del bolsillo. «A veces la lealtad no da de comer». Montó su caballo en silencio y se alejó bajo la luna. El viento arrastraba su sombra, larga y delgada, como la cuerda de un ahorcado. A lo lejos, el río murmuraba. Y en el campamento Pancho Villa dejó de tocar. Levantó la cabeza, miró hacia la oscuridad y murmuró para sí: «Ya viene». Ya puedo leerlo. La madrugada cayó sobre el desierto como una sábana de hierro. El viento aullaba entre los matorrales secos, levantando remolinos de polvo que parecían susurrar nombres antiguos. Tomás Gardea cabalgaba solo, con la luna a sus espaldas y el corazón latiendo al ritmo del miedo. Llevaba consigo la nota doblada, el pacto sellado con el coronel Lara y una culpa que ya pesaba más que el oro prometido. No miraba atrás, no podía. Sabía que si lo hacía, vería el fuego del campamento encendido, la silueta de Villa alzando la vista hacia las estrellas y los ojos del hombre que lo había llamado hermano. «No es traición», se decía en voz baja, «es sobrevivir». El caballo resopló. El aire olía a tormenta y ceniza. A lo lejos, la luz de una fogata le indicó el punto de encuentro. 3 jinetes lo esperaban. Uno de ellos vestía uniforme del Ejército Federal y fumaba un cigarro con la calma de quien ya tiene a la muerte de su lado. «Llegas tarde, Gardea», dijo el coronel Lara sin levantar la vista. «La lealtad me pesa, mi coronel». «La lealtad no paga el pan», respondió el coronel con frialdad. «¿Tienes lo que prometiste?» Tomás asintió. Sacó del bolsillo un mapa arrugado, marcado con una cruz sobre la región de Parral. «Villa se mueve hacia acá. Le quedan 15 hombres. Lo acompañan 3 carros, uno de ellos el suyo personal». «Perfecto». «¿Y el día?» «Pasado mañana, antes del mediodía. Va a visitar una escuela en Hidalgo del Parral. Dice que quiere ver cómo estudian los hijos de los campesinos». El coronel soltó una carcajada seca. El viejo bandido volviéndose maestro. El destino tiene sentido del humor. Guardó el mapa en su chaqueta, dio una última calada al cigarro y lo lanzó al suelo. «Buen trabajo, Gardea, cumpliste. ¿Mi paga?»
La tendrás cuando el general caiga, no antes. Tomás asintió en silencio. Sabía que no podía exigir más. Sabía también que esos hombres no pagarían con oro si podían pagar con plomo. Montó su caballo y se alejó, con la garganta seca y el alma partida. Mientras cabalgaba, el eco de su decisión se mezclaba con el ruido del viento. Vender al diablo no te hace santo. Solo te hace pobre más tiempo. Al amanecer, volvió al campamento. Villa estaba despierto, sentado frente al río, mirando el reflejo del sol sobre el agua. No dijo una palabra cuando Tomás llegó. Solo le señaló un tronco frente a él. «Siéntate, mi hijo», dijo con voz tranquila. Tomás obedeció. El silencio pesaba más que cualquier reclamo. Villa bebió un sorbo de café y habló sin mirarlo. «Soñé algo raro anoche». «¿Ah, sí?» «Sí. Soñé que un perro viejo mordía la mano del que le daba de comer. Pero al final el perro se moría solo, de hambre y vergüenza». Tomás tragó saliva. No supo qué responder. Villa lo observó de reojo. «¿Tú sueñas, Tomás?» «Poco, mi general». «Pues empiezan a hacerlo. El que deja de soñar se vuelve sombra. Y las sombras siempre acaban pisadas». El general se levantó, ajustó su sombrero y sonrió. «Prepárate, mañana salimos a Parral». El convoy partió al amanecer siguiente. La caravana avanzaba lenta, como si el desierto no quisiera soltarlos. Villa iba en el primer automóvil, un Dodge color negro que brillaba con el sol. El motor rugía como una fiera enjaulada. Tomás cabalgaba detrás, el sombrero blanco bien calado, el rostro serio. Cada kilómetro que avanzaban lo acercaba al oro y al infierno. En el camino, Villa detuvo el convoy. Bajó del auto y observó las montañas. «Miren eso», dijo, señalando el horizonte. ¿Qué es, mi general?», preguntó Ignacio. «La tierra que nos van a quitar cuando dejemos de pelear». Sus hombres guardaron silencio. Villa continuó. «Nos van a enterrar en ella, pero no nos la van a robar. ¿Y si el que nos entierra es uno de nosotros?», dijo uno en tono nervioso. Villa sonrió sin alegría. «Entonces Dios sabrá qué hacer con su alma, y yo con su cuerpo». Los hombres rieron, pero Tomás sintió el sudor recorrerle la espalda. Era como si el general hablara directo con él, y de algún modo sabía que así era. Al caer la tarde, llegaron a un pequeño caserío. Villa ordenó descansar. Los niños salieron corriendo a verlo. Las mujeres le ofrecían tortillas, tamales, agua. El general reía, levantaba a los chamacos en brazos, les prometía escuelas, tierra, futuro. Era un hombre de guerra que soñaba con la paz, y eso, pensó Tomás, lo hacía más peligroso que nunca. Al caer la noche, mientras los dorados dormían, Tomás se apartó del fuego. Miró su reflejo en el agua del río y apenas se reconoció. El sombrero blanco, símbolo de orgullo, ahora parecía una burla. Lo lanzó al suelo y lo pateó. Pero el viento lo devolvió, haciéndolo rodar hasta sus pies. «Ni el diablo quiere cargar contigo», susurró una voz a sus espaldas. Era Villa, de pie, con la mirada encendida, un cigarro en la mano. Tomás intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «¿Desde cuándo me sigues?», preguntó con voz quebrada. «Desde antes de que tú mismo supieras que ibas a traicionarme», respondió Villa con calma. El silencio fue un cuchillo entre ambos. Villa dio una calada y exhaló despacio. «¿Qué te prometieron?». «¿Oro? ¿Perdón? ¿Una tumba más bonita?». «No lo entiende, general», dijo Tomás con rabia contenida. «Usted ya no pelea por el pueblo, pelea por su orgullo». Villa lo observó sin moverse. «Y tú peleas por tu pan. Pero te voy a decir algo, mijo. El pan comprado con traición sabe a sangre». Tomás apretó los puños. «Yo lo seguí 10 años, y nunca fue suficiente. No es culpa mía si el perro que alimentas muerde al primero que le muestra un hueso ajeno». Hubo un silencio largo, denso, casi eterno. Villa se acercó lentamente hasta quedar a medio metro de él. «Si de verdad vas a venderme, hazlo bien». Le entregó su revólver, el legendario Colt 45 con las iniciales PB grabadas en el mango. «Toma, te servirá de pase cuando cobres». Tomás lo miró sin entender. Villa giró sobre sus talones
y se alejó hacia la oscuridad. «Pero recuerda algo», dijo sin volverse. «El que vende su alma una vez, ya no la recupera ni aunque se la compre el mismo infierno». Esa noche Tomás no durmió. El sonido del río le parecía un murmullo de fantasmas. Miró la pistola de Villa. El metal reflejaba la luna como si lo vigilara. Al amanecer volvió a ponerse el sombrero blanco. La traición ya estaba hecha. Solo faltaba el disparo. Y mientras la columna avanzaba hacia Parral, el polvo comenzó a levantarse en el horizonte. Una emboscada esperaba. Tomás cerró los ojos y susurró: «Perdóname, mi general. Pero el viento cruel y seco no respondió». El sol de Chihuahua amaneció distinto aquel 20 de julio de 1923. Tenía un color rojo, casi de sangre, y un calor que parecía venir desde las entrañas de la tierra. El aire no olía a polvo ni a mezcal aquella mañana, olía a muerte. Pancho Villa, el general del norte, el centauro invencible, iba de pie en la puerta de su hacienda en Canutillo, cepillando su caballo mientras silbaba un viejo corrido. Tenía el rostro sereno, demasiado sereno para alguien que sabía que los días de gloria ya habían quedado atrás. «¿A Parral, mi general?», preguntó su secretario. Villa asintió. «Quiero ver a los chamacos. Dijeron que ya abrieron la escuela. ¿No sería mejor esperar unos días?» «¡Hay rumores!». «La muerte no necesita cita, muchacho», respondió sonriendo. Tomás Gardea, el del sombrero blanco, aguardaba junto al automóvil negro. Lo había lustrado con cuidado, como si el brillo del metal pudiera esconder su vergüenza. Cada reflejo del sol sobre la carrocería parecía gritarle en la cara la palabra que más temía: traidor. Villa subió al coche acompañado de su chofer, su guardaespaldas y 2 dorados. Tomás montó su caballo y se colocó detrás, fingiendo el mismo deber de siempre, aunque cada paso del motor era un martillazo en su conciencia. El camino hacia Parral serpenteaba entre colinas bajas y tierra quebrada. Las piedras golpeaban los neumáticos del auto, y el sonido se mezclaba con el ruido del viento. Villa iba callado. Tenía los ojos fijos en el horizonte, como si supiera que ese paisaje sería el último que vería. «¿En qué piensa, general?», preguntó el chofer. «En que los hombres no cambian, no más cambian de dueño», contestó sin apartar la mirada. «Hoy nos dicen héroes, mañana ladrones, pero el polvo siempre es el mismo». Tomás tragó saliva. Apretaba las riendas del caballo con fuerza. Su mente era una tormenta. El coronel Lara debía estar esperándolos al otro lado del puente, oculto entre las sombras del caserío. Todo estaba planeado. A las 12 del mediodía, el sol de frente. Villa saliendo de la escuela. 7 tiradores ocultos detrás del muro del molino. Un plan perfecto para matar una leyenda. Pero los planes, cuando se hacen con sangre, nunca terminan bien. A las 11:30, el convoy entró a Parral. La gente salió a las calles al grito de «¡Viva Villa! ¡Viva el general!». Los niños corrían detrás del auto, las mujeres lanzaban flores. El general sonreía, levantando la mano, saludando a todos. El pueblo entero lo recibía como a un héroe. Tomás miraba aquellas caras llenas de admiración, y algo dentro de él se quebró. Pensó en las promesas del coronel Lara, en el oro, en las tierras que le habían ofrecido, y por un instante deseó regresar el tiempo. Pero ya era tarde. El auto se detuvo frente a la escuela. Los niños salieron corriendo con banderas, riendo. Villa se bajó del coche, se quitó el sombrero y los abrazó uno por uno. Les habló del futuro, del estudio, de la libertad. «La verdadera revolución empieza en la cabeza, no en el fusil», dijo. La gente aplaudía. Tomás observaba desde su caballo, con el alma colgando de un hilo. El reloj marcó las 12. El sol cayó justo sobre el molino viejo. Y entonces, como un trueno en medio del desierto, sonó el primer disparo. El vidrio del coche estalló. Los niños gritaron. Las mujeres corrieron. Villa volteó hacia el origen del tiro y alcanzó a ver un destello entre las piedras. No tuvo tiempo de ordenar nada. El segundo disparo le pegó en el pecho. El tercero en el cuello. El cuarto lo tumbó contra el asiento.
Los dorados respondieron el fuego, pero ya era inútil. El aire se llenó de humo y polvo. Los gritos eran un coro de dolor y pólvora. Tomás se quedó inmóvil. El caballo se agitaba bajo él, pero no podía moverse. Veía el cuerpo del general desplomarse dentro del coche, mientras el sonido de los disparos se mezclaba con el llanto del pueblo. «¡Mi general!», gritó Ignacio, corriendo hacia el vehículo. Pero ya era tarde. Pancho Villa había caído, la cabeza recostada sobre el volante, la mirada perdida hacia el cielo que tanto amó. Sus labios murmuraron una última palabra: México. El tiroteo cesó. Los hombres del coronel Lara huyeron entre la multitud. El pueblo quedó mudo. Solo el eco de las campanas rompía el silencio. Tomás desmontó lentamente. Caminó hacia el coche con las piernas temblando. El cuerpo del general estaba lleno de sangre, pero su expresión era serena. Un niño se acercó con una flor marchita. La colocó sobre su pecho y dijo: «Gracias, mi general». Tomás apartó la vista. No soportó la pureza de aquel gesto. Miró al cielo y el sol le quemó los ojos. Por un segundo creyó ver a Villa montado sobre su caballo, sonriendo, alejándose entre la luz. Pero era solo el reflejo del fuego. Esa tarde, el coronel Lara lo esperaba en una cantina de Parral. El lugar olía a mezcal y muerte reciente. Tomás entró, el sombrero blanco manchado de sangre. Lara sonrió. «Cumpliste, Gardea. México te lo agradecerá». Dejó caer sobre la mesa una bolsa de monedas. El sonido del oro llenó el aire. Tomás la miró, pero no la tocó. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó. «Ahora eres un hombre libre», respondió el coronel, levantando su copa. «Brindemos por Pancho Villa, que ya descansa». Tomás apretó los puños. Su garganta ardía. Le temblaban las manos. Sacó la pistola que Villa le había dado, la Colt 45 con las iniciales PV grabadas, y la puso sobre la mesa. Lara sonrió, creyendo que era un brindis. Pero el siguiente sonido fue un disparo seco. La bala atravesó el vaso y el corazón del coronel. El cuerpo cayó hacia atrás. El mezcal tiñó el suelo como un altar profano. Tomás se quedó quieto, respirando con dificultad. Miró la pistola, aún humeante. «Eso fue por mí, no por él», murmuró. «Porque a veces el traidor también merece morir por vergüenza». Salió de la cantina caminando lento. El sol ya caía. El viento soplaba entre los cerros, y entre ese viento juró escuchar la voz del general. «Te lo dije, Tomás. El que vende su alma una vez, la pierde para siempre». Esa noche, el cuerpo de Villa fue velado en Parral. Miles de campesinos llegaron con velas y flores. El corrido del centauro sonaba entre lágrimas. Y entre la multitud, un hombre con sombrero blanco se arrodilló en silencio frente al féretro. Dejó su arma sobre la madera y se marchó sin decir palabra. Nunca se volvió a saber de él. Algunos decían que se unió a los fantasmas del norte. Otros, que se internó en el desierto para dejar que el viento lo borrara. Pero los viejos cuentan que en las noches de luna llena, a veces se ve un jinete con sombrero blanco cabalgando solo, susurrando una oración que nadie alcanza a entender. Y si uno escucha con atención, el viento repite esas palabras: «Perdóname, mi general». El viento del norte silbaba entre las sierras, cargando consigo un rumor de leyenda. Habían pasado meses desde aquel 20 de julio de 1923, y sin embargo, Parral seguía oliendo a pólvora y a pena. La gente hablaba de Pancho Villa como si aún respirara entre ellos. Cada amanecer, un corrido nuevo surgía en alguna cantina, y cada noche alguien juraba haberlo visto cabalgar por el horizonte. Pero había algo más que rumores, una historia que crecía como el fuego bajo la arena. Un hombre con sombrero blanco que aparecía a medianoche en los caminos, montando un caballo negro, mudo y solitario, buscando redención donde solo quedaba polvo. Tomás Gardea no era ya el hombre que había sido. Su cuerpo seguía vivo, pero su alma vagaba entre los vivos y los muertos. Desde que mató al coronel Lara, había desaparecido de todo mapa, de todo pueblo, de toda misa. Algunos decían que se internó en la Sierra de Santa Isabel, otros que había cruzado la frontera. Pero quienes lo vieron juraban lo mismo:
que su mirada era la de un condenado. En las noches frías se refugiaba en cuevas o ruinas. El eco del viento era su única compañía. No comía mucho, no dormía casi nada. Y cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Pancho Villa se le aparecía entre las sombras del fuego, mirándolo sin odio, solo con decepción. «No me mire así, mi general», murmuraba Tomás temblando. Yo no sabía en qué me metía, pero la imagen no respondía. Solo lo observaba, como si el silencio mismo lo juzgara. Una noche, el cielo se partió con un rayo. La lluvia cayó de golpe, empapando la tierra. Tomás se guareció bajo un mezquite, y mientras el agua le escurría por el rostro, recordó aquel último día en Parral. El disparo, la flor sobre el pecho del general, y la mirada del niño que lo había llamado héroe sin saber que tenía al diablo frente a él. El relámpago iluminó la sierra, y por un instante creyó ver una figura a lo lejos, un hombre a caballo, vestido de negro, mirándolo desde la colina. Tomás se levantó, empuñó el revólver de Villa, que aún llevaba consigo, y gritó: «¿Quién anda ahí?». El trueno respondió con su propio rugido. La figura no se movió. El caballo se alzó sobre sus patas traseras, y en el siguiente relámpago la silueta desapareció. Tomás cayó de rodillas. El arma le temblaba en la mano. No puede ser. Pero en el suelo, donde la sombra se había desvanecido, quedaban huellas frescas de un caballo. Días después, llegó al pueblo de Santa Bárbara, un lugar de fantasmas y borrachos. Entró a una cantina. El ambiente olía a sudor, mezcal y desesperanza. Pidió una botella y se sentó en la esquina, intentando pasar desapercibido. El cantinero lo miró con desconfianza. «¿No eres tú el del sombrero blanco?». Tomás alzó la vista lento. «Depende quién lo pregunte. Dicen que ese hombre anda penando por traicionar al mismísimo Pancho Villa», susurró el cantinero, limpiando un vaso, «que se aparece donde suenan los corridos viejos, buscando el perdón del general». Tomás bebió un trago largo. «Los muertos no perdonan». «Eso dicen los vivos», respondió el cantinero sin levantar la vista. «Pero a veces los muertos tampoco olvidan». El aire se volvió pesado. El silencio llenó el lugar. Tomás dejó unas monedas y salió sin mirar atrás. Caminó hasta las afueras del pueblo. El cielo estaba despejado, y la luna, redonda como un ojo vigilante, bañaba todo con un brillo pálido. El desierto era un mar de plata. De pronto, el viento trajo consigo una melodía, una voz lejana, rasgada por el tiempo, cantando un corrido que él conocía de memoria. «Allá en Parral lo mataron, al general del sombrero de ala». Tomás sintió un escalofrío. El sonido no venía del pueblo, sino del campo. Del camino que llevaba al norte, montó su caballo y avanzó, guiado por la voz. Cada paso lo acercaba a algo que no sabía si era castigo o salvación. La canción se hizo más clara. Entre los mezquites, una fogata ardía. Y frente a ella, Pancho Villa apuntó al menos su sombra. Su figura era inconfundible. El bigote espeso, el sombrero ladeado, la mirada fija como si siguiera al mando de sus hombres. Pero no había hombres, solo fuego y silencio. Tomás bajó del caballo sin aliento. «¿General?» La figura lo observó, inmóvil. «¿Tardaste, Tomás?», dijo la voz, ronca, profunda, una voz que no era de este mundo. Yo no quería». «Sí querías», interrumpió Villa. «Si no, no lo habrías hecho». El fuego crepitó. El viento sopló fuerte, moviendo las brasas como si respiraran. «No hay oro que compre el alma, mijo», continuó el espectro. «Pero aún puedes pagar lo que debes». Tomás cayó de rodillas. Las lágrimas se mezclaban con la arena. «¿Cómo, general? ¿Cómo pago algo que ya está hecho?» «Con la verdad». La sombra se acercó un paso. «Ve a Parral. Diles quién lo hizo. Diles tu nombre, y cuando el sol se ponga, el viento decidirá si te perdona». A la mañana siguiente, los campesinos de Santa Bárbara vieron un hombre cabalgando hacia el sur. El sombrero blanco brillaba bajo el sol como una señal. Esa tarde llegó a Parral. El pueblo entero lo reconoció. El traidor había vuelto. Se detuvo frente a la vieja escuela donde Villa había caído. El muro aún tenía las marcas de las balas.
Tomás desmontó, se quitó el sombrero y lo puso sobre el suelo. Luego gritó con voz ronca: «¡Fui yo! Yo lo entregué. Yo lo maté». La gente se reunió a su alrededor. Algunos lo insultaron, otros lo miraban con miedo. Pero Tomás no huyó. «No quiero oro ni perdón. Solo quiero descansar». Sacó la pistola de Villa, la misma que había usado para matar a Lara. La levantó hacia el cielo y antes de apretar el gatillo, miró a lo alto y susurró: «Nos vemos en el polvo, mi general». El disparo resonó como un trueno. El eco rebotó entre los cerros y se perdió en el horizonte. Esa noche, el viento cambió de dirección. Los niños del pueblo dijeron haber visto a dos jinetes cruzar el desierto, uno con sombrero negro y otro con sombrero blanco, cabalgando juntos hacia la sierra, sin hablar, sin mirar atrás. Desde entonces, cada vez que una tormenta se levanta sobre Chihuahua, los viejos dicen que es Pancho Villa cabalgando con su traidor, que finalmente lo perdonó, porque incluso en el infierno, los hombres del norte saben cumplir su palabra, y cuando el viento sopla fuerte, todavía se escucha un eco entre las dunas. «Perdóname, mi general». «Ya estás perdonado, Tomás».